Y la palabra del Señor hoy es una palabra maravillosa, como siempre. No me voy a cansar de decirlo, la palabra del Señor siempre es buena. Pero la palabra del Señor hoy que vamos a compartir, y algunos quizás ya han leído el libro, la historia de la Biblia, obviamente. Y a veces la Biblia, para muchos, la gente que la lee y que quizás no la va entendiendo, a veces parece que la Biblia es como contradictoria. Como que depende de la situación, el caso, es como que Dios se contradice. Como que en una historia dice una cosa, en otra historia dice otra cosa, en otra etapa de la historia del pueblo de Dios dice otra cosa, y entonces nos encontramos allí como no entendiendo. Y esto lo he escuchado en todos estos años de creyente, que muchas personas dicen, no, porque la Biblia se contradice. Y yo digo, no, yo la he leído completa y la sigo leyendo, y yo digo, no, la Biblia no se contradice. Pasa que a veces cuando nosotros queremos como ver una imagen más general, global, más completa, entonces nos van faltando como partes de la Biblia. Y ahí es donde nosotros no alcanzamos a entender. Algunos dicen, pastora, ¿cómo es esto? Bueno, como cuando tú tienes un rompecabezas y tú dices, la verdad que de un rompecabezas de 1000 piezas y te faltan 2 o 3, ya pusiste, ¿cuántas? 998 piezas, te faltan 2 y todavía no está completo el panorama. Todavía no está completo ese rompecabezas, ¿verdad? Bueno, lo mismo a mucha gente y a los que van por ahí leyendo la Biblia, o a los que van dando sus primeros pasos, a veces no pueden ver quizás el rompecabezas completo. ¿Por qué? Porque todavía le van faltando piezas que todavía le falta quizás entender, leer, vivir. Porque una de las cosas más importantes que tenemos en la palabra del Señor, ¿sabes cuál es? Que a veces la gente lee la Biblia, pero no la vive. Y entonces ahí hay un gran problema. Porque entonces no es lo mismo saber, como se dice comúnmente, ¿no? Saber todo lo teórico, pero cuando tú vas a la práctica, ahí uno dice, la verdad que me están faltando cosas que necesito saber. Algunos dicen, no, ¿cómo es esto? Bueno, uno te dice, no, la receta es facilísima. Vos tenés que hacer así, ponerle, sacarle, poner el horno, poner la hornalla. Y uno dice, la entendí. El problema es que cuando tú lo haces, dicen la verdad que no me quedó igual, ¿no? Las famosas que hace un par de años atrás veíamos y todos nos reíamos, la expectativa y la realidad, y salía una torta de 3 pisos, una cosa espectacular, y luego ponían la otra foto al lado y era de 3 pisos, pero en vez de parecer un Mickey Mouse parecía un monstruo del pantano. Y uno dice, pastora, bueno, los dos siguieron las mismas indicaciones. El problema es que uno tenía práctica y el otro era la primera vez que lo hacía. Pensó que dijo, bueno, total, si hay que hacer un Mickey Mouse, si hay que hacer una princesa, un ratón, lo que sea, uno dice, es fácil. Bueno, no. Cuando tú empiezas a poner en práctica eso que en lo teórico aparentemente lo tienes bien claro, cuando lo pones en la práctica, cambian muchas cosas. Porque ahí te das cuenta que no es lo mismo saberte en lo teórico, saber, y esto pasa en cualquier carrera, y esto le pasa a todas las personas en la vida. Algunos dirán, pastora, ¿cómo es esto? Bueno, cuando a veces nuestros hijos, y cuando nosotros fuimos hijos, uno decía, no, si cuando el día que yo tenga mis hijos no voy a ser como mi mamá, mi papá, voy a ser distinto. Claro, el problema es que cuando tenemos nuestros hijos, uno dice, no, esto sí hay que hacerlo igualito como lo hizo mi mamá conmigo. Y uno dice, pero ¿cómo? Cuando eras adolescente te quejabas y ahora le das la razón. Bueno, es como la típica que muchas veces nosotros le decimos a nuestros hijos, cuando vos seas grande nos vas a entender, ¿no? Que cuántas veces le hemos dicho a nuestros hijos que uno dice, vos cuando seas grande nos vas a entender, ahora solamente haceme caso, que yo sé que lo que te estoy diciendo está bien. Bueno, ¿por qué? Porque una cosa es hablar de lo que vas a hacer. Una cosa es hablar que vos harías y desharías y entonces si vos ahí harías mejor el negocio, harías mejor, hubieses actuado mejor que tu padre, hubieses actuado mejor que tu madre. Hubiésemos actuado, algunos dicen, no, si yo hubiese sido Adán y Eva, yo no hubiese comido del árbol, ¿no?
del bien y del mal. Y entonces alguno dice, bueno, ¿no? Y en la práctica es totalmente distinto. Porque uno dice y uno habla, pero después te toca a ti atravesar esa situación. Te toca a ti tener que decidir qué hacer con tu familia, qué hacer con las cosas que estás decidiendo. Te toca a ti y no es lo mismo. Y uno dice, bueno, sabes que a todos nos pasa y a veces uno dice, la verdad, que yo hubiese sido quizás un poco mejor que mis padres. Pero cuando uno está en la misma situación, uno dice, bueno, la verdad que ahora entiendo. Entiendo por qué quizás no pudo tomar una decisión mejor. Porque no tenía herramientas, porque muchos de nuestros padres no tenían la fe, porque muchos no conocían a Dios. Y porque uno cuando es joven, uno dice, yo me la sé toda, y luego mayormente los padres tenían razón, ¿verdad? Bueno, lo mismo con Dios. Dios a veces nos habla, y esto es lo que nos va a enseñar la Biblia hoy. Dios muchas veces nos habla, y a veces nosotros hasta que no lo ponemos en práctica, hasta que no vemos la situación como que tenemos que estar ahí con los pies en el barro, viviendo, atravesando, no sabemos cómo vamos a salir. Por eso yo siempre digo, cada persona es un mundo y cada persona reacciona como puede, como le sale. Mejor, peor, más rápido, más lento. Pero cada uno actúa según lo que puede, lo que le sale en el momento. Por eso es que siempre digo lo mismo. Una cosa es entenderlo y otra cosa es justificarlo, que son dos cosas distintas. Yo siempre digo, yo entiendo que la gente no pueda quizás decidir de una manera, pero no puedo justificar el pecado. Entonces son dos cosas distintas. A veces nosotros podemos entender, pero no podemos justificar el pecado, porque es lo que Dios obviamente nos enseña que no debemos hacer. Lo que sí debemos hacer es que la próxima vez lo tendríamos que hacer mejor y dejar de tropezarnos siempre con el mismo pecado, siempre con el mismo error. La palabra del Señor hoy se encuentra situada en el libro de Jeremías. Y la historia es así. El pueblo de Israel, el pueblo del norte, ya había sido llevado cautivo por los asirios. Quedaba el pueblo del sur, el de Judá. Y entonces pasaron muchos años, los profetas le seguían hablando y le decían, no peques, vuélvanse a Dios porque van a ser llevados cautivos. Jeremías le dijo, ríndanse ante los babilonios, porque Dios los mandó para corregirlos a ustedes, porque son unos incircuncisos. Bueno, ahí lee la historia, es larga la historia, está bien detallado en el libro de Jeremías. Y entonces el pueblo decía, no, vos sos un traidor, así le decían. Sos un traidor, Jeremías, porque vos lo que querés hacer es que nosotros nos rindamos ante los babilonios, en vez de escapar y huir y salvar nuestras vidas y volver a Egipto. Imagínate. Y Dios hablaba 1, 2, 3, todas las veces que le habló al pueblo de Dios. Y en medio de todo ese interín de que Dios le hablaba y que Dios le decía a través de Jeremías al pueblo del Señor, le decía, ríndanse. Y uno dice, pastora, ¿cómo Dios nos va a pedir que nos rindamos? ¿Cómo Dios va a pedir que nosotros digamos, bueno, aceptemos las consecuencias? Bueno, es un poco eso. Un poco era esto, de que Dios nos enseña que tenemos que muchas veces aprender a aceptar nuestra consecuencia. Las consecuencias de nuestras malas acciones, de nuestras malas actitudes, de nuestra vida pasada, de nuestros errores, los que cometimos con nuestros hijos los mayores y los que no tenemos que cometer con los hijos menores. Y uno dice, pastora, bueno, esa es una realidad, porque nosotros vamos aprendiendo a ser personas. Cuando nacemos aprendemos a ser niños, aprendemos a actuar dentro de una sociedad, aprendemos a que nuestros padres obviamente nos enseñan que no podemos confiar en todo el mundo, que no nos podemos ir con el que nos da el caramelo en la plaza, bueno, todas esas cosas. Luego vamos creciendo, aprendemos a ser adolescentes, que nunca se termina de aprender porque es una etapa complicada donde el adolescente va creciendo, va madurando, hay veces que parece que entiende todo y hay veces que se siente que no entiende nada. Luego viene la juventud, más o menos como que continúa la misma situación que cuando eras adolescente, que parece que te va todo bien y luego parece que no te va tan bien. Luego viene el salir al mundo del adulto
¿no? Trabajar, tener que trabajar, cocinar, lavar, ir a estudiar, volver, atender a la familia. Y uno dice, servir a Dios, todo eso tengo que hacer, así. En un momento había una joven que me decía, pastora, pero es un montón. Y yo le digo, claro que es un montón. Claro, a veces uno mira a los padres y dice, qué fácil que es. Papá llena la heladera, abro la heladera, siempre está llena. Me levanto, prendo la luz y siempre hay luz. Esto es como mágico, ¿no? Y ahora hay muchos memes y muchas historias que yo a veces me río. No, llegás y siempre hay comida calentita. Y uno dice, parecía tan fácil. El problema es que cuando les toca a los jóvenes salir a esta etapa de la vida, dice, bueno, no era tan fácil. No era tan fácil tener la comida a horario, no era tan fácil tener ganas de cocinar todos los días, no era tan fácil ir y pagar la luz y ver cómo se te va el sueldo en los impuestos, ¿no? No era tan fácil. Y entonces ahí empezamos, ¿no? Los jóvenes empiezan, la verdad, pobre mi papá, ¿no? Pobre mi mamá, ¿no? Y yo encima les pedía las zapatillas más caras y encima me quejaba porque no me compraban el último celular. Claro, de que pagas la luz, el gas, el teléfono, internet, la sube, la ropa, la comida. Imagínate. Y rogamos a Dios que ninguno se enferme, ¿no? Porque después tenemos que salir y desembolsillar en la farmacia, en el médico, estudios. Y uno dice, no, pastora, no nos arruine la mañana. Bueno, pero esto es parte de la vida. Y la palabra del Señor hoy nos va a enseñar algo maravilloso. Nos va a enseñar de que a veces nosotros tenemos que aprender ¿a qué? A entender que cometimos errores y asumirlos. Y asumir que quizás no fuimos las mejores personas. Asumir que quizás cometimos errores y a soportar la consecuencia. Porque si no, ¿qué le pasaba al pueblo de Dios en la época de Jeremías? Decían, bueno, nosotros andábamos con ídolos, no guardábamos el día de reposo, o sea, todo lo que Dios le había dicho que hagan, ellos no lo hacían. Vino un pueblo, el pueblo de Babilonia, y ellos dijeron, en vez de rendirnos, como nos dice el profeta Jeremías, mejor huimos. No nos hacemos cargo de nuestros errores, porque el cautiverio era consecuencia de sus pecados, ¿entiendes? ¿Por qué Dios tuvo que dejar que su pueblo, el pueblo de Dios que Él tanto amaba, fuera llevado cautivo, fuera llevado como esclavo? Pero no fue porque Dios no quería. Luego lee la historia, ahí tienes la historia de todos los profetas, desde los mayores hasta los menores. Todos esos profetas le hablaron al pueblo del Señor para que se volvieran de sus malos caminos, para que no fueran cautivos. ¿Y qué pasó? Venían por allí, igual fueron cautivos. ¿Por qué? Porque no supieron primero escuchar la voz de Dios y después asumir la propia consecuencia. Por lo menos con Judá, Dios les dijo, sométanse al pueblo de Babilonia. Sométanse al pueblo de Babilonia. Asuman la responsabilidad, asuman la consecuencia de haberse alejado de mí. Pero ellos dijeron, no, queremos escapar a Egipto. Así, ellos dijeron, y esto alguno dirá, pastora, esto me suena conocido. Bueno, a mí sí me suena conocido. Que alguno dice, pastora, quizás no fui el mejor marido, me escapo, me voy, abandono a mi esposa, a mis hijos, y total ni me entienden ellos, no me entienden a mí. Lo mismo las mujeres dicen, más sí, me voy, me busco otra pareja, me busco otra persona, me cansaron, andar, le dejan los hijos a los abuelos, a quien sea, van y dicen, bueno, ya está. ¿No? Yo conocí en este tiempo muchas personas que los hijos llegan a una cierta edad, casi ya la mayoría de edad, y dicen al marido, si te he visto no me acuerdo, ahora quiero ir, quiero hacer todo lo que no pude hacer, Y uno dice, ¿qué pasó? Bueno, no asumen sus propias consecuencias de sus propias decisiones. Nadie obligó a nadie a formar una familia, nadie obligó a nadie a tener hijos, nadie obligó a nadie a no tenerlos. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, de criar a los hijos como quiera. Nosotros después vamos enseñando lo que dice la Biblia, más o menos para que tengamos una idea,
y luego tú lo puedes poner por obra o no. Lo mismo pasa con tu economía, Tú dices, pastora, tú haces lo que quieras con tu economía. Tú quieres tener la tarjeta al rojo vivo, tenela. Después no vas a saber cómo pagarla porque gastas más de lo que ganas. Bueno, algunos dirán, pastora, ¿y Dios dónde está? Y Dios te está diciendo de que acomodes tu finanza. Pero así como los profetas que le hablaban y le hablaban al pueblo de Dios las consecuencias, y uno dice, bueno, ¿qué consecuencias? Bueno, las consecuencias llegaron y ellos no quisieron asumirlas. Pero aún en medio de todos esos errores, aún en medio de todas esas equivocaciones que todos hemos cometido, ninguno está libre acá. Ninguno estamos libres, todos hemos cometido errores, todos hemos hecho malas cosas porque no sabíamos, porque no la entendíamos, porque no quisimos, por lo que fuera. Porque somos seres humanos, porque uno dice, bueno, así soy. Pero sin embargo Dios dice, bueno, es el momento de cambiar. Asume tu responsabilidad. Asume la consecuencia. Como dice la Biblia en otras palabras, llora por tu pecado. Llora por tu pecado. Es mejor llorar, es mejor arrepentirse, es mejor decir, Señor, me estoy dando cuenta que me equivoqué, que cometí errores, que quizás no soy la persona que tendría que haber sido, un hombre, una mujer de Dios en obediencia, no pude obedecerte, Señor, no pude, como el pueblo del Señor, el pueblo de Dios no pudo, no quiso, no le salió, estaban pensando de que nunca iba a llegar la consecuencia y la consecuencia llegó. Y entonces Dios les dijo, sométanse al pueblo de Babilonia. Y entonces comenzaron a decirle todas cosas de barbaridades a Jeremías, lo metieron preso. Después no les alcanzó con que Jeremías estuviera preso, Dice que luego lo mandaron a una cisterna, y alguno dirá, pastora, ¿qué es una cisterna? Es un pozo profundo. Y dice que el barro a Jeremías le llegaba hasta acá. Le tapaba los hombros y solamente le quedó la cabeza arriba para que pueda respirar y no muera. Así. ¿Y por qué lo mandaban a Jeremías? ¿Por qué le hicieron todo este tipo de cosas y los querían matar? Luego leen la historia. Jeremías se salvó varias veces de morir. Muchos lo querían matar. ¿Por qué? Porque Jeremías les decía, asuman su consecuencia. Háganse cargo de sus errores. Y en alguno dirá, pastora, ¿eso es lo que me está diciendo Dios? ¡Claro! A veces tenemos que soportar y decir, bueno, esto es parte de mis errores que cometí. Pero ahí se queda el Señor. Ahí se queda el Señor diciéndote, bueno, aguantate. Si estás triste por tu culpa, aguantátela. No, porque Dios es bueno. Y mira lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor hoy se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 18, versículo del 1 al 6. Vamos a leer entonces la palabra de hoy en el libro de Jeremías, capítulo 18, versículo del 1 al 6, y dice así: en medio de todo esta locura que Dios le decía a través de Jeremías al pueblo, que se rindan, que asuman sus consecuencias, que se hagan cargo de sus errores, que lloren por su pecado, el Señor en medio de todo eso vino con esta palabra y le dijo, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Esto es palabra de Dios y les vamos a dar un fuerte aplauso. Bien fuerte ese aplauso a nuestro Dios, iglesia. Así, el Señor les dijo, asuman sus consecuencias. Tienen que asumir sus errores, llorar por su pecado. Pero no dejó ahí solamente el Señor como diciéndole, bueno, lloren, se merecen todo lo que están viviendo, se merecen estar endeudados hasta más no poder porque no son buenos administradores, se merecen no tener la familia o estar a punto de perderla o estar a punto de
de destruir todo lo que han construido. Se lo merecen, dirá algunos, se lo merecen. El Señor dijo, no, para. El Señor dijo a Jeremías, mirá, Jeremías, andá al alfarero y mirá. Y el Señor les dio esta palabra, y esta palabra es maravillosa, porque la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció hacerla mejor. Así. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios no es que simplemente tú reconozcas tus pecados y llores por ellos, que te entristezcas y que digas mía culpa, como hacían en la antigüedad, no sé si lo hacen hoy, ¿no? Que habían en diferentes credos, y aún creo que en la iglesia católica se flagelaban y mía culpa, y te ponían a no sé, me contaron, porque yo nunca profesé esas creencias, pero mis abuelos, y decían, bueno, y te ponían como con porotos en el piso y te hacían arrodillar, y claro, mía culpa, y por algún pecado que habían confesado, hecho, no sé, así. El Señor dice que solamente eso quiero yo. Quiero solamente que te eches la culpa, que digas sí soy lo peor, sí soy lo peor, soy una mala madre, soy un mal padre, no pude cuidar bien de mis hijos, no pude cuidar bien de mi esposa, de mi marido, de mi economía, de mi salud. ¿Eso es lo que quiere el Señor? No. El Señor dice, pero yo soy como el alfarero. Yo soy como el alfarero. El alfarero dice, se rompió la vasija, se hizo mala, estaba destruida, destrozada, pero él la volvió a hacer. Él la volvió a construir, y dice que hizo hasta mejor la vasija. Y esa es la esencia de esta predicación. De que sepas de que vas a asumir tu responsabilidad, claro. Vas a asumir la responsabilidad, la consecuencia. Claro que sí, vamos a tener que vivir con ello. Pero el Señor nos promete una mejor vida. El Señor nos promete una oportunidad. Y entonces el Señor dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel? Y esa es la pregunta que yo te hago a ti, que es la pregunta que Dios nos hace a nosotros. Es la pregunta, ¿no podré yo darte una vida mejor? ¿No podré yo hacer que puedas mejorar en tu vida matrimonial, en tu vida familiar, en tu economía? ¿No podré yo hacer algo nuevo? Estaba roto, claro. Cuando llegamos todos nosotros, todos estábamos rotos. Todos estábamos hechos pedazos. Todos habíamos cometido errores. Todos habíamos fallado y faltado y equivocado de miles de maneras. Pero el Señor dice, asume la consecuencia. Tienes que entender que pecaste. No huyas a Egipto como diciendo no pasó nada, no hice nada, me borro, total. No. El Señor dice, quédate, sométete a Babilonia y yo haré esto contigo. Yo te haré una nueva criatura. Yo te haré una vasija nueva. Yo te mostraré que hay otra vida para ti. Pero tienes que obedecerle al Señor. Y eso es lo que el pueblo del Señor no entendió. La palabra del Señor dice entonces que el pueblo del Señor no pudo entenderlo. No lo entendió. Fueron llevados cautivos. Bueno, y luego puedes leer la historia. Pero esto es lo que el plan de Dios. A veces uno dice, pastora, parece contradictorio que en un momento Dios te dice, ríndete, asume tus consecuencias, llora por tu pecado, y después tiene una palabra totalmente distinta, porque así es Dios. Porque Dios no solamente va a marcar nuestro error, nuestro pecado, nuestra equivocación, sino que Dios nos va a dar la salida, Dios nos va a dar la esperanza. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos que a pesar que nos hayamos equivocado, a pesar que éramos una vasija rota, sin embargo el Señor nos puede hacer una vasija nueva. Y esa es la oportunidad de Dios. Y esa es la oportunidad que Dios quiere que recuerdes hoy. Que recuerdes hoy y que la recuerdes siempre, obviamente. De que asumimos nuestros errores, sí. Nos hacemos cargo de las consecuencias también. Porque alguno dice, pastora, ¿y las deudas? Pero si las deudas, Dios no bajó del cielo y firmó tu tarjeta de crédito, ¿verdad? Y alguno dice, no, porque Dios a mí no me bendice. Bueno, deja de gastar. Asume el error. Te está yendo mal en la finanza, asume el error. Algo no estás haciendo bien. Te está yendo mal en tu matrimonio, bueno, asume tu error.
Te fue mal con tus hijos, no supiste contenerlos, no supiste cuidarlos, no supiste, bueno, asume el error. Asume el error y dice, Señor, me equivoqué, pero ahora tú me estás hablando de que puedes hacer algo nuevo y claro, Dios nos va a dar la oportunidad de mejorar, de remendar, de restaurar lo que nosotros hemos roto. Ese es Dios. Dice la Biblia que el ministerio de Dios es el ministerio que vino Jesús, cuando vino Jesús a la tierra, fue el ministerio de la reconciliación. Vino Jesús, dice, así como por un hombre, Adán, se rompió como una relación directa con Dios hacia la humanidad, así Jesucristo cuando vino por un solo hombre, volvió a existir esa relación. Así dice la Biblia, obviamente que en otras palabras, pero lo dice así, esa es la esencia. Entonces cuando Jesús vino aquí a la tierra, vino para reconciliarnos con Dios. Vino para que tengamos una relación directa con Dios. Porque antes necesitaba el pueblo del Señor traer su animalito, sacrificarlo y decir, Señor, te pido perdón. El Señor dijo, no, va a ser el Cordero que va a pagar los pecados del mundo. Y ya está. El velo del templo se rasgó y ya no iba a haber más impedimento ni nada que se interpusiera entre tu relación con Dios. Así. Ese es el ministerio del Señor. Y es lo que Dios quiere que tú entiendas. Quizás tú dices, pastora, bueno, nosotros también en un momento rompimos, destrozamos todo lo que teníamos a nuestro paso. Nuestra relación con nuestros padres, nuestra relación con nuestros abuelos, nuestra relación con nuestros hijos, la relación con la pareja, con el marido, la relación con la economía, con la salud, con la vida social. Algunos terminaron presos. Dice, pastora, rompí con todo. Bueno, no teníamos una relación con Dios. Dios vino a restaurarnos. Dios vino a restaurar eso, nos restauró. Y ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Como rompimos todos nosotros también, Dios dice, bueno, ahora te toca a ti hacer lo mismo que vino a hacer Jesús, restaurar. Restaurar, comienza a remendar, comienza a arreglar todo eso que de a poco que no supiste o no quisiste hacerlo bien. O no te salió. Pero el Señor dice, esta es la esencia. El Señor le dijo, bueno, si ustedes me obedecen, yo les voy a dar otra oportunidad. Y a pesar de que Dios les estaba pidiendo que se sometieran al pueblo de Babilonia, Dios les dijo, aún así yo los voy a restaurar. Y esta es la palabra de hoy. Y ojalá, y yo sé que así será, que Dios pueda guardarla en tu corazón. De que entiendas de que Dios no solamente ha venido a señalar nuestros errores, sino que Dios también ha venido a enseñarnos a restaurar lo que nosotros habíamos roto. Como lo mismo que Él hizo con esta humanidad. ¿Amén? Yo te invito a que te pongas de pie. La palabra de hoy dice en Jeremías, capítulo 18, versículo del 1 al 6, y dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Una hermosa palabra, ¿verdad? Recordándonos lo que Dios puede hacer con nuestras vidas. Y recordándonos que como nosotros somos imitadores de Cristo, nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Algunos dicen, pastora, pero ya no sé si habrá vuelta atrás de lo que yo hice. Bueno, inténtalo con lo que te quede. Algunos dirán, pastora, yo ya con mis hijos quizás me equivoqué. ¿Qué hago? ¿Y ahora qué hago? Bueno, ahora trata de tener una mejor relación con tus nietos.
No los pude llevar a mis hijos a los caminos del Señor. Bueno, trata de guiar a tus nietos, de enseñarles del amor de Dios. Todo lo que nosotros hagamos, quizás alguno dirá, pastora, está extemporáneo o fuera del tiempo. Bueno, no importa, lo importante es que tú estás haciendo y nosotros hacemos lo que Dios nos enseña a hacer. Asumimos nuestras responsabilidades, asumimos las consecuencias, sabemos que lo que vivimos es por nuestras decisiones, pero el Señor tiene una esperanza siempre para cada uno de nosotros. Él nos volverá a transformar. Él siempre estará allí para ayudarnos, para cambiar la situación que nosotros estamos viviendo. Por eso, aquellos que nunca hayan aceptado a Cristo en el corazón, es necesario que lo hagas. ¿Para qué? Para que puedas vivir esto que nosotros hemos vivido, de que Dios pueda transformar nuestra vida y pueda cambiarnos y pueda ayudarnos a ir remendando lo que nosotros fuimos rompiendo a lo largo de nuestra vida. Así como Él restauró nuestra relación con Dios, nosotros haremos lo mismo dentro de lo posible, ¿no? Dentro de los parámetros normales. No vamos alguno dirá, pastora, y tengo que remendar mi relación con mi padre que abusó de mí, y obviamente que no. Estamos hablando dentro de parámetros normales. Sí tienes que perdonar, obviamente. Uno dice, bueno, Señor, me ayudarás a perdonar, pero otra cosa distinta es decir, me voy a ir a sentar a tomar mate con la persona que me abusó. Yo esto lo digo porque a veces no quiero que se malentienda. Restauramos lo que está dentro de los parámetros normales. Si hay violencia, si hay delito, ahí simplemente perdonamos y decimos, bueno, Señor, yo quiero estar en paz con Dios. ¿Sí? Así que bueno, lo que tienes que hacer es aceptar a Cristo en tu corazón para que puedas tú también transformar tu vida. Así que cerramos nuestros ojos y los que quieran aceptar a Cristo en su corazón repiten esta oración después de mí, que dice así: Señor Jesús, en este día yo te pido perdón por mis pecados, por mis errores. Señor, te pido que entres en mi corazón, que anotes mi nombre en el libro de la vida eterna. Y te pido, Señor, que cada día tú me ayudes a remendar, a restaurar lo que he roto. Señor, sé que así tú lo harás. Por eso dejo todo en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dale bien fuerte ese aplauso a nuestro Dios, iglesia. Aleluya.